Senador Rodrigo Lara, muy buenos días. Muy buenos días, respetado doctor Fernando, a usted, a todo su equipo y a todos los oyentes, un saludo muy especial. Senador, ayúdenos a descifrar un enigma que tenemos. Usted era muy niño cuando fue asesinado su padre. Quienes teníamos más edad que usted, vivimos esos minutos con una angustia indescriptible. Eso casi le cuesta la presidencia a quien la ejercía en ese momento, al doctor Belisario Betancur. Su padre no llevaba protección ninguna, iba en un carro no blindado cuando era el hombre más amenazado en este país. La muerte de Rodrigo Lara fue terrible, espantosa, dramática en todos sus aspectos, pero no sorprendente, porque era un hombre a quien el narcotráfico le había jurado la guerra, porque era quien estaba enfrentando más duramente al narcotráfico desde el gobierno. Entonces ahora viene que el asesino de su padre, entendemos todos que fue Luis Carlos Leder, pagó una pena en los Estados Unidos, que no pudo ser por la muerte de Rodrigo Lara, porque los Estados Unidos no tienen nada que ver con ella. Ni Rodrigo Lara era norteamericano, ni el crimen se produjo en territorio de los Estados Unidos. Entendemos que Luis Carlos Leder, pagó toda esa pena por narcotráfico en los Estados Unidos y ahora se fue para Alemania. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y dónde está la pena por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla? No lo entendemos. ¿Usted nos puede explicar, senador? No, pues es consecuencia parcial, pues digamos, de la figura de la extradición, que en los años 80 la extradición indiscutiblemente era un mecanismo necesario para enfrentar a unos poderes criminales en muchos aspectos más poderosos que el mismo Estado colombiano. Por eso acudíamos a la extradición como una especie de tabla de salvación del Estado colombiano, de la sociedad colombiana, para enfrentar a unos poderes criminales que habían adquirido unas dimensiones hasta ese momento totalmente inéditas. Pero obviamente, pues extraditar a otro país para que ese país ejerza justicia sobre un individuo, pues implica que ellos ejercen justicia sobre los crímenes cometidos allí. La extradición de toneladas de cocaína. Muy bien, para los Estados Unidos se llevó a una persona, lo puso fuera, digamos, de la posibilidad de seguir representando un peligro en Colombia, pero obviamente eso tiene un costo y es básicamente pues la impunidad por sus crímenes aquí en el país. Y uno de ellos es el asesinato naturalmente de mi padre en 1984, pues porque el señor Carlos Leder era sin duda uno de los principales cabecillas de una estructura, de una organización criminal que actuaba conjuntamente, con un propósito conjunto, poniendo medios para cumplir esos fines, y era el cartel de Medellín, que pues fue una organización criminal de una dimensión incluso que nosotros de pronto no entendemos o nos parece difícil entender su magnitud. El cartel de Medellín, recuerde usted, doctor Londoño, logró pasar de una producción artesanal de cocaína y de su envío de manera con pequeños alijos a través de aviones comerciales a una organización que industrializó su producción de cocaína al crear verdaderos complejos de laboratorios en el Yarí, y tuvo inicialmente pues la complicidad de grupos armados, en el caso de las FARC, en un inicio entre el 78 y el 84, hasta el desmantelamiento de ese complejo que era Tranquilania por parte de mi padre, y luego pues dio inicio a grupos armados que les prestaban esa logística, que fue lo que después conocimos más adelante en los 90 como paramilitarismo. Entonces, pues, y ganaron mucho dinero porque exportaban esa cocaína a Estados Unidos a unos precios altísimos sin intermediación de otros carteles como los mexicanos. Entonces, pues, constituyeron, como bien sabe usted, una organización de un tamaño impresionante que amenazó a la estabilidad del Estado, asesinó candidatos presidenciales, montó
involucró en el narcotráfico organizaciones como las FARC, después creó grupos paramilitares, una amenaza muy grande que en ese momento pues la única forma que teníamos realmente de enfrentarla era a través de la extradición. Extradición que fue muy útil, extradición que les pegaba tan duro a estos bandidos que por impedirla asaltaron el Palacio de Justicia con la ayuda del M-19, eso lo hizo el cartel de Medellín, lo hizo Pablo Escobar, con la ayuda de Gustavo Petro y de sus amigos, esa es la realidad. Pero volvamos al tema de mi pregunta que no queda suficientemente respondida, aunque se entrevé qué es lo que ha pasado. Luis Carlos Leder fue castigado por narcotraficante en los Estados Unidos, pero no por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, lo que quiere decir que ese crimen que sacudió la República. Es que, pues, cuesta trabajo entender a estas alturas el impacto que eso tuvo en la opinión colombiana, en los colombianos de bien. Asesinado el ministro de Justicia, pues ¿qué más quedaba? ¿Qué le quedaba a este país como esperanza? Y un hombre como Rodrigo Lara, que se había batido como un león en el Parlamento colombiano contra los narcotraficantes. Eso fue desolador, eso fue espantoso, pero técnicamente hablando, desde el punto de vista jurídico, de la técnica jurídica, ese crimen quedó impune, porque en los Estados Unidos castigaron a este hombre, Luis Carlos Leder, por narcotraficante, pero no por asesino del doctor Lara, que ese asesinato entonces queda totalmente impune. ¿No es así, doctor Rodrigo Lara? Así es, es un crimen impune, y mire que pues es una paradoja cruel, es que en el país de la impunidad, el asesinato del ministro de Justicia sigue en la más absoluta impunidad. El Estado pues lo declaró crimen de lesa humanidad por pertenecer a otro conjunto, por pertenecer a un conjunto de crímenes perpetrados por esta organización criminal, pero pues son anuncios porque la investigación nunca ha avanzado. Pues no ha sido capaz, por ejemplo, de vincular a la investigación a un tipo como Jorge Luis Ochoa, que pues sigue vivo, pues tampoco lo ha hecho con Carlos Leder, que estaba extraditado a los Estados Unidos y que pidió aparentemente que lo llevaran a Alemania. Ese es un crimen impune, es un crimen que nunca ha logrado la justicia, porque pues todo el esfuerzo del cartel de Medellín en los años 80 pues consistió justamente en lograr buscar la impunidad, efectivamente aliándose con el M-19 para destruir el Palacio de Justicia. La impunidad de los miembros del cartel de Medellín fue el principal motivo para destruir, quemar y asesinar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En 1985, el asesinato del juez Tulio Manuel Castro Gil, el asesinato de eventuales testigos, el asesinato de los magistrados, la presión y la intimidación a la justicia, pues hizo que esa investigación nunca avanzara. Y pues yo he logrado, digamos, solicitándole a la justicia, presentando memoriales, contratando básicamente estudios y peritazgos, pues hemos logrado por lo menos plantearle unas dudas razonables a la justicia sobre las versiones oficiales incluso del crimen, demostrando básicamente la imposibilidad, digamos, de algunas versiones oficiales, como que fue asesinado cuando el carro estaba circulando a 80 kilómetros por hora, creemos que el carro se detuvo, creemos que los escoltas se bajaron y facilitaron básicamente que los sicarios pues lo asesinaran teniendo el carro detenido, creemos incluso que posiblemente recibió un impacto previo a las ráfagas de los sicarios, es decir, hemos hecho todo lo posible, pero pareciera que la justicia o ya no es capaz de lograr la verdad porque han pasado mucho tiempo, o simplemente pues no hay voluntad, nunca ha habido una voluntad real. Es algo muy frustrante y pues obviamente el señor Leder pues representa un eslabón fundamental en esto. El señor Leder incluso era tal vez de los más activos opositores y de los más agresivos miembros del cartel de Medellín contra mi padre. Permanentemente le hizo 2 reuniones en la Plaza de Bolívar
porque él tenía un poco en sus delirios ambiciones políticas y quería crear una especie de mezcla, pues, supongo que por una incomprensión sobre su origen alemán, quería crear una especie de movimiento que mezclara elementos nacionalistas, fascistas, socialistas, que llamaba el movimiento latino social, latinoamericano, no recuerdo exactamente el nombre, y le organizaba mítines, reuniones políticas a mi padre, para presionarlo conjuntamente desde la Plaza de Bolívar, con buses, llevaban gente, la bajaban en la Plaza de Bolívar, él echaba sus arengas, sus discursos, mientras los aliados políticos del cartel de Medellín, en el Congreso de la República, que usted recordará, Alberto Santofimio, y otros tantos le intentaban pues presionar políticamente a mi padre, le hacían juicios políticos, y bueno, entonces esos fueron los 9 meses muy difíciles que enfrentó mi padre, pues, siendo ministro de Justicia, pues, que todo, usted recuerda, de pronto muchos del país no recuerdan, pero obviamente que este hombre tiene mucho que explicarle al país y contarle a los colombianos, porque es que además esta estructura del cartel de Medellín está en el origen de muchas cosas. Recuerde usted, mencionaba al principio, la constitución de este laboratorio, de este gran complejo de laboratorios que era Tranquilandia en el 78, pues les permitió pasar de esa instancia de proceso industrial de la coca, de artesanal de la coca, a un proceso industrial. Vincularon obviamente a las FARC. Si usted mira las cifras de las FARC en 1978, el número de hombres y de hombres armados, y pasa a mirar lo que tenían ya en 1982, pues es pasar de 400 hombres muy mal armados, que era lo que tenían en 78, a 2.500 hombres ya perfectamente armados. Y fue la famosa séptima conferencia de las FARC cuando decidieron su proceso de expansión nacional y de creación de frentes en todo el territorio nacional. ¿Gracias a qué? A esa alianza que firmaron con el narcotráfico entre el 78 y el 82, que llevó no solamente la producción de coca masiva al Yarí, que es en el Caquetá, sino al mismo tiempo el inicio de los cultivos ilícitos en esa misma zona, que era pues el Yarí, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Macarena. Luego, cuando mi padre desmantela el laboratorio en 1984, pues la decisión es trasladar esos laboratorios a otras partes del país parcialmente, y en particular iniciar grupos armados, fueron los del Magdalena Medio, cooptando lo que eran de pronto expresiones de autodefensa legítimas por parte de ganaderos, cooptándolos y untándolos de plata sucia. Lo mismo pasó en Córdoba, e iniciando lo que más adelante se conoció el proceso paramilitarismo. Es decir, esta gente como Carlos Leder está en la génesis, está en el origen de las tragedias que luego avasallaron a este país a partir de mediados de los 80, particularmente de los 90, y que llevaron a estar prácticamente al borde del abismo como nación y como colectividad. Entonces yo creo que es mucho lo que tiene que contarle a este país, lo que tiene que explicarle a este país, y lo que tiene por repararle a este país, así sea moralmente, así sea contando la verdad, así sea pidiendo perdón, porque pues ya es un hombre de 70 años, ya uno no puede pedir una pena digamos excesiva en su redención, pero por lo menos que nos ayude a no volver a repetir esas épocas tan oscuras, tan peligrosas para esta nación, y que permanentemente nos acechan, doctor Londoño. Es que tenemos 200.000 hectáreas de coca, grupos armados que se reorganizan permanentemente en el Cauca, en el Urabá antioqueño, en Nariño, en el norte de Santander. Y es decir, nosotros hoy tenemos un Estado mucho más fuerte, con mucho más capacidad para enfrentar a estos bandidos, pero exentos de peligro no estamos. Perfectamente podemos retroceder si tenemos la memoria floja, si no nos acordamos de lo que vivimos. Aquí puede llegar un gobierno que desmantele a las fuerzas militares y desmantele toda esa capacidad y ese conocimiento adquirido durante décadas. ¿A qué precio? ¿Y a qué precio tuvimos que pagar para construir esto? ¿Lo puede desmantelar un país sin memoria, desmemoriado? Pues está condenado a repetir. Como dice esa no sé si frase de cajón o viejo adagio, pues estamos condenados a repetir la historia, doctor Londoño. Bueno, senador Rodrigo Lara, sacamos en claro que entonces el proceso penal por la muerte de su padre no terminó en nada. Es decir, ¿no hay una sentencia en firme contra alguien por la muerte de Rodrigo Lara Bonilla?
Pues sí, contra autores materiales. Pero contra los mocosos esos, porque ese es otro tema. Quienes asesinaron a su padre, y creo tener sobre eso perfecta memoria, porque difícilmente otro episodio de la vida colombiana me haya impresionado tanto. Quienes físicamente asesinaron a su padre, quienes dispararon las ametralladoras, eran unos mocosos de 16 o 17 años. Que a propósito, se ha dicho, ese sí que es un crimen. Y eso lo organizó el cartel de Medellín, Pablo Escobar y este salvaje de Leder, porque esos muchachitos no eran sujetos de derecho penal, podían salir rápidamente, los podían manejar rápidamente y los habilitaban para asesinar, como asesinaron a Rodrigo Lara en un carro, Dios mío, en un carro que no estaba blindado. Yo no sé si un carro bien blindado hubiera resistido el impacto de esas ametralladoras, pues no lo sé, no soy especialista en eso, pero pues uno cree que un carro blindado está protegido, un carro sin blindaje. Y no se le olvide pues que esto tuvo unos desarrollos políticos importantísimos en la Catedral de Neiva. El presidente Betancur, ante el féretro que contenía los despojos mortales de su padre, decía: atrás, atrás, enemigos del género humano. Es que son enemigos del género humano. Eso como que se nos ha olvidado. Y entonces ahora le tiende la mano a ese enemigo del género humano un país como Alemania. Puede ser de origen alemán, puede ser lo que se quiera, pero no hay derecho a que Alemania ensucie su hoja de vida en la lucha por los derechos humanos, tendiéndole la mano a un enemigo del género humano, que así lo llamaron. Entonces, en resumen, el proceso penal terminó en sentencia contra unos mocosos que dispararon la ametralladora, y ese es un temita bien delicado, ¿no? Porque desde luego una persona que viole a un niño pues merece las penas más atroces. Somos enemigos, lo hemos dicho aquí muchas veces, de la famosa cadena perpetua, que eso no sirve para nada, eso es puro populismo jurídico penal, eso no vale para nada. Hay que condenar a todos los violadores, pero este otro delito, habilitar para matar a unos mocosos, eso fue lo que hizo el cartel de Medellín. ¿Eso tiene perdón? ¿Eso no merece también cadena perpetua? Coger a un mocoso de 15 o 16 años y ponerle una ametralladora en la mano para que haga vueltas, es decir, para que asesine, eso se le debe también al cartel. Eso está en los orígenes de esta lucha contra el narcotráfico que la figura de su padre representa, y de qué manera. Tal vez Guillermo Cano, con el asesinato de que fue víctima por parte de este mismo cartel, son los elementos cruciales de esta campaña que termina y que remata con el asesinato de la Corte Suprema de Justicia, precisamente por estos bandidos, apoyando al M-19, al grupo de Petro, que ahora es candidato, que fue candidato a la presidencia de la República. No, los contrasentidos de la política colombiana llegan a unos niveles que uno no se puede explicar, senador Lara. Sí, absolutamente, doctor Londoño. En efecto, pues uno de los sicarios, el que sobrevivió, era un muchacho de 17 años, era un menor de edad. El otro sicario no debía tener más de 20 años, ese murió en el atentado, y el otro, que se llamaba Byron Velázquez, sí, tenía 17 años, que fue el hombre pues que disparó directamente, y que disparó la trayada. El otro sicario iba conduciendo la moto. Y en efecto, pues sí, es incomprensible la decisión que toma Alemania. Pues Leder es un hombre de hijo de un alemán, pero pues ese derecho de sangre no creo que permita que Alemania se convierta en un refugio para un criminal de ese perfil. Y me parece inexplicable que la decisión se tome de esa manera. Y bueno, y lamentable de pronto que las autoridades colombianas no, pues poco su falta de tradicional, digamos, de previsión, de estar mirando hacia adelante, las llevó pues a que esto las cogiera dormidas. Y bueno, y extraditaron a este individuo gracias a un acuerdo que firmó con la justicia de Estados Unidos para colaborar en el caso Noriega, y bueno, y hoy está en Alemania buscando pues una jubilación tranquila.
Y aquí los crímenes, entre otros, pues un crimen contra el ministro de Justicia, un asesinato del ministro de Justicia de la Nación, sigue absolutamente impune. Yo no me imagino que Alemania pudiera recibir al asesino, al autor intelectual del crimen de un alto dignatario de otro país europeo, de un ministro sueco, de un ministro de otro país, y brindarle refugio, por consiguiente brindarle impunidad. Yo voy a presentar hoy, pues voy a hacer una carta enviada al fiscal general de la Nación pidiéndole básicamente que tome cartas en el asunto, a la Cancillería de Colombia también, para que solicite la extradición de esta persona y responda aquí en Colombia, y pues para que esto se convierta en un esfuerzo diplomático del Estado colombiano en honor a su memoria, en honor a la historia del país y como un símbolo también de justicia, ¿no? No hay duda ninguna de que esa batalla hay que librarla. Es que es la batalla contra el narcotráfico que nos consume, el narcotráfico nos derrota, el narcotráfico nos corrompe, el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras en Colombia. Todo lo que estamos viviendo, esa muerte, estos soldados que fueron asesinados antier, estos muchachos, 6 soldados profesionales y 8 más heridos, ¿a qué le deben su sacrificio? Al narcotráfico. Esto es pura cocaína. Esta batalla de la que era el portaestandarte su padre se está perdiendo tantos años después. Esto no puede ser, senador Lara. Esto no puede quedar así. Esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias y a Alemania hay que hacerle ver, cuando menos, que es el refugio de uno de los peores criminales de la humanidad. Atrás, enemigos del género humano, gritaba el presidente Betancourt desde la Catedral de Neiva. Y ese enemigo del género humano protegido por el gobierno alemán, quien se reputa ser un gran defensor de los derechos humanos. Esto no hay derecho. Y Colombia, tranquila, Colombia muda, el fiscal se ocupa de tantas cosas idiotas y este es un proceso histórico, esto no vale simplemente porque a ese hombre le metan 20 años de cárcel o 30, eso no vale la pena, porque quede el hecho de que la nación respondió, de que la nación se defendió, de que la nación no dejó impune moral y políticamente el crimen del ministro de Justicia, que se batió en este comienzo de esta batalla que tantos años después seguimos perdiendo, senador. La seguimos perdiendo. Y ahí están los tipos, los narcotraficantes, son colegas suyos en el Congreso de la República. Esos son los de las FARC. Esto no hay derecho. Estamos perdiendo esa batalla y perdiendo esa batalla las perdemos todas, senador. Por eso le damos la importancia que le damos al crimen de Rodrigo Lara, su padre, porque fue la víctima más notable de ese momento, asesinado